que la prédica que tenemos hoy es una prédica que es una bomba molotov. Es una bomba porque va a explotar en nosotros la fe. Amén. Y eso es lo que queremos, que explote la fe, para que nosotros podamos realmente saber qué hacer con las situaciones que tenemos. Esta prédica es una prédica que le prometí a Regina hace meses o mes, no sé cuánto tiempo, pero ya llegó Regina. Se llama La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Les mandé una canción, está en el chat de la iglesia, óiganla, está preciosa, y es que el Señor me despertó a las 3 de la mañana, antier, y yo decía, Dios, que voy a predicar, y el Señor me recordó lo que pasó hace 29 años y medio, 29 años y medio. Y todavía está tan fresco en mi corazón como si fuera ayer, porque fue lo que cambió mi vida, cambió mi percepción del corazón de Dios, cambió mi vida cristiana, mi manera de dirigirme a Dios, mi manera de ver el amor de Dios, mi manera de ver por qué Cristo es Cristo, por qué vino, se hizo hombre. Todo cambió a través de yo poder entender este pasaje que les voy a compartir hoy. Es un pasaje muy querido para mí, extremadamente querido, porque fue el pasaje con el cual yo pude creer que mi hijo iba a ser sanado de ese síndrome de Down. Sé que muchos ya conocen esta historia, pero es una historia que seguiré repitiendo toda mi vida, porque yo creo que Bartimeo nunca dejó de comentar que era ciego y Dios le dio la vista. Entonces, cuando tú vives un milagro del calibre como yo lo viví, tú nunca te olvidarás, jamás, porque mi hijo iba a tener síndrome de Down, que son hermosos los niños con síndrome de Down, no tenemos nada en contra de cualquier persona que esté viviendo esto, está padre, si el Señor así lo permite, pero el Señor a mí me avisó y yo pude clamar y pude guerrear por la vida de mi hijo, y ahora mi hijo es un muchachito con una vida completamente normal, sus pares cromosomales normales. No tenía yo otra opción que clamar a él, porque no había solución, no había una solución, no había forma de que cambiara esto. Aparte tenía escoliosis, ustedes lo saben, y ahora mi hijo es súper derechito, ¿no? O sea, el Señor sanó todo lo que tenía que sanar. Pero para mí fue impresionante, porque cuando nosotros nos enteramos de que el niño tenía un síndrome, Alejandro y yo dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? O sea, no nos alcanzaba la boca para llorar, ni el corazón. No sabíamos qué hacer con eso. Y una tarde decidimos arrodillarnos. Le dije, ¿por qué no? Le preguntamos al Señor si quiere sanar a nuestro hijo. Entonces nos arrodillamos. Habían pasado 3 días de que nos habían comentado que el niño estaba enfermo, y nosotros sabíamos que era un síndrome, pero no sabemos qué síndrome todavía, aunque el Señor a mí ya me había dicho que era un síndrome de Down. Y cuando nos arrodillamos, decidimos buscar en la palabra un aliento al corazón, pero nunca pensamos, nunca nos imaginamos lo que iba a suceder. Cuando abrimos la palabra para leer así de rodillas, apareció este pasaje: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Empezamos a leer. Nosotros no estábamos acostumbrados a creer así en Dios, y cuando vimos que la mujer había tocado el manto, yo le dije, yo quiero tocar el manto, Alejandro. Yo también, me dijo, vamos a tocar el manto de Jesús. E inmediatamente el niño se empezó a mover en mi vientre, se movió 8 veces, se los he comentado, pero hay gente que nos está viendo por primera vez. 8 veces se movió el niño, nunca se había movido, yo tenía 5 meses de embarazo, y para mí fue como una señal, como decir, wow, ¿por qué se está moviendo, no? Y lo demás ustedes ya lo saben. Viví muchas situaciones de prueba de fe, los análisis salían peor, la cosa estaba peor cada día,
pero el Señor me dijo, lo que tú estás viviendo no es mío, es de Satanás, pero yo sanaré a tu hijo. Y fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios, no audible, sino en mi corazón, sabiendo que Él era el que me estaba hablando. Y yo le dije, ok, Señor. Pasó un mes, y cuando el segundo ultrasonido salió mal, yo dije, Dios, a lo mejor estoy equivocada, a lo mejor soy una necia, soy orgullosa, y tú no quieres sanar a mi hijo. El Señor me dijo, búscame en la madrugada. Cuando yo lo empecé a buscar, a las 3 de la mañana, pasaron, no sé, 1 o 2 horas, en donde yo estaba llorando con Él y diciéndole, Dios, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo le voy a hacer si tú no lo sanas? Muéstrame, si tú no lo quieres sanar y yo estoy equivocada, muéstramelo, Señor. Yo voy a aceptar lo que tú me digas. Y fue cuando en visión de noche se presentó el Señor Jesús y me dijo, no temas, cree solamente. Amén. Así se dice muy fácil, hermano, pero tú no sabes lo que yo sentí cuando percibí que el Señor me estaba diciendo, no temas, cree solamente. Y yo le dije, Señor, yo voy a creer, pero tú vas a cumplir, porque tú eres Dios. Nunca más voy a llorar, Señor, de tristeza, porque si tú me dices que tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Y yo confío en ti, y no en mis propias emociones, no, en lo que tú me estás diciendo. Y fue así. Pasaron 3 meses más, en donde todo el mundo pensaba que yo estaba loca porque los análisis salían mal, ¿no? Sin embargo, mi hijo nació con un 9 y 9 de calificación. Fue un milagro precioso lo que vi, que nunca olvidaré, nunca olvidaré. Yo no sé si esto afectó tanto la vida de mi hijo como mi vida, porque aunque él vive una vida normal y es precioso, yo aprendí a ver otra cosa completamente diferente. Mi vida cambió completamente, y yo espero que hoy tú puedas tocar el manto de Jesús, así como yo lo pude tocar esa tarde con mi exmarido, y pudimos tocar ese manto y saber que realmente Dios tenía un propósito y que Dios no falla, que Él no ha perdido una batalla, como dice la canción, ni la perderá. Solo necesitaba nuestra fe. Yo no sé que Alejandro creyó tremendamente, porque es el día de hoy que él comparte esto con un gozo inefable, pero yo sé lo que yo sentí. Yo le creí al Señor. Yo creí que el Señor no me estaba mintiendo y que si Él me decía que lo iba a hacer, Él lo iba a hacer. Después pasaron muchas cosas, yo era muy bebé espiritual, me equivoqué en muchas cosas después, pero el Señor me regresó a una sana doctrina, me regresó a pensar correctamente, y hoy puedo decirte que Dios es un Dios de milagros, que lo hemos vivido, que lo hemos visto, que hemos visto lo que es echar fuera demonios de nuestras vidas, pero también hemos visto lo que es poner nuestra fe en el Señor Jesús, y el Señor Jesús no pierde una batalla. El Señor no pierde, el Señor es el vencedor, ¿no? Es el Dios, el Rey vencedor. Y sabemos que el problema muchas veces está en nuestra fe, que nosotros somos los que no podemos tener esa fe para ir a acercarnos a tocar el manto o para arrodillarnos delante de Él, como lo hizo Jairo, el papá de la niña que estaba muriendo. Por eso vamos a desarrollar esta prédica. Para mí es emotivo predicar esto hoy, porque fue algo que cambió mi vida, cambió todo mi futuro, cambió mi ministerio, cambió todo. Yo me siento muy agradecida con Dios de haberme mostrado que yo podía tocar el manto aunque Él no estuviera ahí físicamente. Yo toqué ese manto y el Señor cumplió. Amén. Así que vamos a empezar la prédica, porque quizás hoy puedes tocar el manto de Jesús. Amén. Nosotros acá, los poquitos que estamos, porque todavía no estamos en presencial, y todos los que nos ven ahí en las redes, las familias que nos vean, créanme que esto es verdad, que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y las obras que hizo ayer las hace hoy y las hará el día de mañana. Así que limpiemos nuestros corazones, saquemos toda dureza y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos hoy con esta prédica. ¿Qué les parece? He esperado mucho tiempo para predicar este pasaje, así es. Y hoy es el día
Y lo sé porque el Señor me despertó a las 3 de la mañana, antier, recordando lo hermoso que fue para mí vivirlo. Fue hermoso para mí vivir esto. Este es uno de mis pasajes preferidos, ya que muestra dos personas que prácticamente eran las menos adecuadas para acercarse a Jesús y pedirle un milagro. Ahí vamos. Y a lo mejor hoy tú te sientes que no eres una persona adecuada para pedir un milagro, porque la culpabilidad y la condenación es el platillo preferido de Satanás, ¿no? Haciéndonos pensar que por nuestras obras vamos a poder agradar a Dios y llegar a poder merecer un milagro. No, mi hermano, la fe es lo que va a hacer que nosotros obtengamos esto y que Él pueda derramar su gracia sobre nosotros. Amén. Quizás hoy tú te sientas igual, pero te tengo buenas noticias. Ninguno es merecedor de su misericordia. Nadie. Ninguno de nosotros somos merecedores. Por eso se llama misericordia, porque nos paga conforme a su amor y no conforme a lo que merecemos, ¿no? Y es precisamente por eso que conocemos su hermoso amor. Así que hoy lo que yo quiero que tú hagas es que empecemos esta prédica tú diciéndole: Señor, si hay algún pecado que esté interfiriendo en mi vida, yo te lo entrego. Yo no quiero ninguna barrera para que yo pueda creer hoy que tú vas a hacer este milagro y que tú estás pasando y yo puedo tocar tu manto o me puedo postrar delante de ti, como vamos a ver que lo hizo Jairo, el principal de la sinagoga, ¿cierto? Marcos, nos vamos a quedar en Marcos 5, 21 al 24, te doy unos segundos allá en casa para que lo veas, lo leas. Está padrísimo este pasaje. Este pasaje se nombra en 3 evangelios, en Mateo, en Lucas y en Marcos. Pero a mí me gusta Marcos porque creo que está un poquito más completo. Pasando otra vez en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Yo quiero que hoy te hagas la película. Quiero que hoy nos transportemos a esa orilla, ¿no? A donde él predicaba, donde la gente estaba con muchísimas dolencias, donde la medicina no era lo que es ahora, donde la gente tenía enfermedades que ni siquiera sabían cómo se llamaban. Nosotros tenemos la situación de correr al médico, ¿verdad? A cada rato. Yo no. Yo sí creo en los médicos, de verdad, pero no me gusta tanto ir al médico. No sé por qué, hijitos, no me gusta mucho el doctor, ¿no? Pero hay muchas personas que se la pasan en el médico. Tengan cuidado con esto, porque eso nos evita muchas veces ver milagros. Aunque obviamente la medicina es padrísima y sabemos que Dios nos ha alivianado muchísimo por la medicina, pero también sitúate en esto, ¿no? En que ellos no tenían ese avance en la ciencia que nosotros tenemos. El Señor sabe cuándo llega, porque hoy si hubiera llegado, muy pocos hubieran llegado a querer milagros, ¿no? Sin embargo, en ese tiempo corrían multitudes que estaban desesperadas porque no podían sanar sus enfermedades, ¿ok? Fíjate. Y vino uno de los principales de la sinagoga. ¡Oh, qué padre está esto!, ¿no? Para que sepamos que el Señor es para gentiles y judíos, para quien sea, ¿verdad? Porque este era un judío, era seguramente era un fariseo, ¿estás de acuerdo? Pero este hombre creyó, vio a su hija, dijo: no tengo, y ahorita te voy a explicar. Yo creo que este hombre ya le había hablado a su familia de Jesús. Ahorita vas a ver por qué. Fíjense. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Fíjate qué humildad de este principal de la sinagoga. Ninguno de los fariseos, ¡qué hombre! Ninguno de los fariseos se postraba delante de Jesús, ni siquiera Nicodemo.
que se convirtió, y todos lo sabemos. Ni siquiera Jesús de Arimatea. Pero este hombre tenía una necesidad tan fuerte, porque hoy vamos a ver dos casos, ¿no? Este hombre que se postra delante de él, aunque sabía que estaba arriesgando su ministerio, estaba arriesgando su posición, estaba arriesgando que lo expulsaran de la sinagoga. Porque se acuerdan del ciego que el Señor sanó, que los papás no quisieron decir nada porque no querían que los expulsaran de la sinagoga. Pues él dijo, no, pues me vaya, si los fariseos me mandan a la físcole, como diría Dieguito, ¿no? Sin embargo, tú ves lo precioso de todo esto, porque él llega delante de todo el pueblo. No le importó, mi hermano. Y se postró delante de Jesús. Postrándose, él estaba reconociendo que él era el Mesías, que él era Dios. Imagínate lo que vamos a ver hoy. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Jesús, tú eres Dios, tú eres el Mesías. Yo sé que tú puedes hacer este milagro, eres el único, porque mi hija está agonizando y está a punto de morir. Si yo no vengo aquí, te pido a ti y reconozco que tú eres el Mesías y me humillo delante de ti, yo no puedo obtener este milagro, porque la fe tiene que estar basada en la confianza que tú tengas en Dios. Porque si tú, en las promesas, ¿no? Porque si tú dices que crees en Dios, pero tú no confías en que Él te ama, en que Él puede hacer lo que tú le estás diciendo y que Él quiere hacerlo, no es fe. Por eso la fe no es la palabrita F-E. La fe conlleva confianza, conlleva descanso, conlleva reposo, conlleva muchas cosas que tú vas a tener cuando tengas fe. ¿Qué es lo que pasó conmigo? Cuando él me dijo no temas, cree solamente, yo nunca más volví a llorar de dolor. Yo lloraba de gozo, ¿no? Yo decía, wow, voy a ver un milagro impresionante. Claro, la gente decía, esta chava está loca, ¿no? ¿Cuál impresionante si los análisis salen peor? Pero yo sabía que el Señor me había hablado y yo sabía que el Señor me había dicho que Él lo iba a hacer. Y como yo creí, porque yo no tenía otra solución y estaba desesperada y entregué todos mis pecados. Le dije, Señor, yo todo lo que tengo que entregarte lo entrego, Señor. Si hay algo mal, yo limpio mi corazón, por favor, porque si no, no iba a poder creer, ¿no? Porque si estaba el pecado, me iba a interferir con que yo realmente creyera, ¿no? Entonces, yo hice esto. Fíjate. Ven y pon las manos sobre ella, le dijo Jairo. Qué padre, chicos, por favor, disfruten esto como lo voy a disfrutar yo. Para que sea salva y vivirá. Fíjate la fe que Jairo tenía, este judío, este fariseo. ¿Qué fe tenía? ¿Cómo reconoció que era Dios? Seguramente conocía las Escrituras y seguramente estaba buscando la verdad. Por eso reconoció que era Dios. Dijo, tú eres el único que puede hacer que mi hija viva. Porque tú eres Dios hecho hombre, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Y él sabía, él conocía a Isaías, aunque muchas religiones han quitado Isaías 53, él conocía a Isaías, él conocía las promesas, él conocía que había nacido en Belén, él conocía que había nacido de una virgen, como dice Miqueas, ¿no? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre las ciudades, ¿no? De ti nacerá el Salvador. Entonces, habían judíos que conocían la palabra. Y él reconoció que este era el Salvador del mundo, que era el Mesías, ¿ok? Amén. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Estaba todo el mundo queriendo tocar a Jesús. Todo el mundo estaba ahí queriendo recibir su milagro, ¿no?
Estaba todo el mundo, ahí caminaba Jesús, dice un pasaje que a veces no tenían ni tiempo de comer, de tanta gente. Por eso quiero que hoy te posiciones y cierres los ojos y veas esa gran multitud vestidas así con esas túnicas, con esas cosas en la cabeza, sin el agua potable que tenemos nosotras, hijito, con unos olores medio peculiares, ¿verdad? Pero ahí todo el mundo queriendo ver a este Salvador, a este hombre que hacía milagros impresionantes, que muchos discernían que era el Mesías y otros no. Porque el punto de tener a Cristo en tu corazón es que tú disciernas quién entró en tu corazón, porque el poder del Espíritu Santo es impresionante, y lo que tú crees que Él tiene que hacer con muchos, difícilmente para Él es así. Amén. Él puede sanarte así. Amén. Qué padre, ¿no? Este hombre era un principal de la sinagoga y estaba arriesgando su posición como líder judío al acudir a Jesús, aunque él sí tenía libertad para adorar. Ahorita vas a ver por qué te digo esto. Porque él llegó y se postró. Pudo hacerlo delante de todo el pueblo. Dice que estaba todo el pueblo ahí y él llegó y se postró. Pero vamos a ver la diferencia hoy con esta mujer que ni siquiera tiene nombre. Marcos 5, 25 al 29. Fíjate esto, fíjate cómo Dios puso estas dos personas en el mismo pasaje. Dios siempre tiene un propósito para todas las cosas. Escucha. Pero una mujer que desde hacía 12 años, se dice fácil, ¿verdad? 12 es casi tu edad, Regina. 12 años padecía de flujo de sangre. Hay gente que tiene una enfermedad desde que nació. Hay gente que hace tiempo se le desató una enfermedad y está padeciendo y padeciendo. Hay gente, yo misma puedo tener algo en mi cuerpo que estoy tolerando porque tengo una pastillita, ¿no? Pero imagínate que no tuviera cura. Imagínate que estás desahuciado, que no tienes forma de salir de ahí y hace 12 años estás sufriendo con esa enfermedad. Hoy vi a una señora en el Facebook, una presentadora que acaba de morir, no sé ni cómo se llama, me causó tanto dolor, 52 años, no, obviamente no era salva, y yo dije, Dios, esta mujer toda su vida buscó a lo mejor sanidad, y sin embargo se murió de cáncer y se fue al infierno, ¿no? Si no tiene a Cristo en su corazón, no lo sabemos, pero no habló de Cristo, ¿no? Era católica. Entonces, yo lo que creo es que hoy Dios nos está hablando de todas esas dolencias que nosotros tenemos. A lo mejor tú me dices, pastora, yo no tengo una enfermedad física, pero tengo una enfermedad en el corazón. Sí. Tengo un dolor en el corazón que no se va, pastora. Y que por más que pido y por más que deseo con todas mis fuerzas, no se va, pastora. Y hoy quizás es el tiempo de tocar el manto de Jesús. Amén. Para que se vaya ese dolor, para que se vaya esa tristeza, esa angustia. Amén. No solamente una enfermedad física, sino un dolor en el alma. Porque Dios es médico de cuerpos y almas, ¿no? Amén. Y había sufrido mucho, de muchos médicos. Has buscado por todas partes, mi hermano, escucha hoy esta prédica. Te habla alguien que ha buscado muchas cosas y nunca ha encontrado satisfacción más que en Jesús. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Había ido a un montón de doctores y había gastado un montón de dinero, pero no era sanada. Y nada había aprovechado. No había podido encontrar la sanidad esta pobre mujer con un flujo de sangre continuo. Imagínate qué cosa, ahorita vamos a ver lo que significa eso. Antes le iba peor. Cada vez que ponía su esperanza en algo, le iba peor. ¿Te ha pasado? Sí. Y no quiero decirte que no pongas tu esperanza por favor, que no se malinterprete, porque hay gente que me va a decir, es una legalista esta señora, no quiere que vayamos al doctor. No, por favor, si ve al doctor, por piedad, ¿no? Pero si tienes fe,
pues te ahorras todos esos pasos, ¿no? Está padrísimo. O si no tienes solución tu enfermedad o tu mal, tú tienes que saber que hay un Dios que es todopoderoso, que puede sanar lo imposible. El Señor es el Dios de los imposibles. Al Señor le encantan, le fascinan los problemas que se supone que no tienen solución. Porque es ahí donde Él muestra que Él es el todopoderoso. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, cuando escuchó hablar de Jesús, le dijeron, ¿sabes qué? Hay por ahí un maestro, porque se acuerdan que habían varios maestros, hay un maestro que dice que es el Mesías y que dice que sana. Y ella era judía, ella era una mujer judía. Y te voy a decir por qué era una mujer judía. Porque solo los judíos sabían el poder que había en la parte de abajo de un manto de un sacerdote. Y Jesús andaba con ese manto. El judío conocía la cantidad de nudos, la cantidad de hilos, sumabas esto y esto y esto y dabas 613, que eran los 613 mandamientos. Y sabía que tenía poder sanador el manto de un rabí. Fíjate que tendremos que dar una prédica completa para explicarles lo de del manto porque está complicado. Pero es padrísimo. Ella sabía, así como las personas que estaban en Nazaret y cuando Él fue, ¿no? Ellos querían tocar el borde de su manto, aunque sea el borde de su manto, y eran sanados cuando lo tocaban. ¿Por qué? Porque el borde del manto, al final de toda la suma de números y todo, hablaba del nombre de Dios. Y todos sabemos que en el nombre de Dios hay sanidad, hay libertad, hay salvación. El nombre de Dios es el nombre poderoso sobre todo nombre. Que se llamara Jehová, que se llamara Jesús, es lo mismo. Es Dios el que puede brindarnos esa salida que nosotros necesitamos. Entonces ellos sabían que al tocar el manto, ellos estaban tocando el nombre de Dios. El lugar a donde Dios no podía fallar. Porque estaba comprometido con su propio nombre. El gran yo soy. Yahweh. Yahvé, Jehová, como lo quieras nombrar. Fíjate. Vino por detrás, fíjate. Cuando oyó hablar de Jesús, esta vino por detrás. ¿Por qué vino por detrás? Por el flujo de sangre. Porque era inmunda. Ahorita lo vamos a ver en Levítico. Que la otra vez dije que era Levíticos. No, es Levítico. Perdone, porque a veces cuando uno predica, dice cada cosa, pues se te va y dice, ay, pero ¿por qué dije Levíticos? Si sé que es Levítico, ¿no? ¿Ok? Entonces ella sabía que era inmunda y sabía que si alguien se daba cuenta que ella lo había tocado, la apedreaban. ¿Por qué? Porque la persona que tenía un flujo de sangre, aún en su menstruación, no podía tocar a nadie. Imagínate a alguien que tenía 12 años con flujo de sangre. Obviamente, si ellos se hubieran enterado, la hubieran apedreado. Y aunque Jairo tenía la posibilidad de arrodillarse y adorar enfrente de todo el pueblo, ella no. Entonces ella calladamente fue por atrás y tocó el borde de su manto, arrastrándose, ¿no? ¿O cómo crees? ¿Cómo pasó la multitud? Sabía quién era, sabía que era inmunda, sabía que era indigna delante de la ley del Señor. Fíjate esto. Porque decía, si tocares tan solamente su manto, seré salva. No sana. Ella estaba buscando la salvación. Y a través de esa salvación ella encontró la sanidad. Imagínate qué padre está esto. Porque muchas personas se acercan a Jesús para ser sanados. Pero cuando Dios los sana, se van. Y lo hemos vivido aquí. Gente que ha venido a la iglesia, Dios los ha sanado y han dicho, bye, yo me voy de esta iglesia. Bueno, pero Dios te sanó. ¿Cómo no encuentras la salvación en el lugar a donde Dios te sanó? Por eso es importante que tú y yo seamos agradecidos. Por eso ella estaba buscando la salvación. Ella sabía que su vida era un desastre. Y qué precioso es Dios.
y enseguida la fuente de su sangre se secó. Amén. 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 Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, no de su azote. Porque muchas personas hacen de la enfermedad algo propio. La enfermedad viene de Satanás. La enfermedad la creó Satanás, la produjo Satanás con la iniquidad que hubo en su corazón, que pasó al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, y a toda la humanidad, porque vemos como toda la creación gime a una, y toda la creación está súper deteriorada a través de esa iniquidad y de esa enfermedad física, emocional, de la enfermedad de la naturaleza, de la enfermedad de los animales. Vemos corrupción aún en los animales, ¿no es cierto? Entonces ella dijo, de aquel azote. Ella estuvo sana de aquel azote. Algo que la había azotado durante 12 años. Demonios que la habían torturado durante 12 años, hermano. Esta mujer sin nombre era todo lo contrario, pues por su condición era una mujer a quien nadie, ni siquiera sus propios hijos y familiares o amigos, podían tocar. Pues era inmunda. Levítico 15:19. Todo el pasaje habla del flujo de sangre y habla del flujo de semen. Lean ese pasaje para los que no entienden lo que son los sueños nocturnos, que a Dios no le gustan. Esto no viene acaso en esta prédica, pero a mí me impresionó cuando lo leí todo. Dije, wow, aquí habla todo este rollo, ¿no? Fíjate, Levítico 15:19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Ese es el flujo normal, la menstruación, ¿ok? Ahora vamos a ver cuando el flujo se extendiera. Levítico 15:25. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. A ver, inmunda significaba que sus hijos no le podían dar un beso. Su marido no podía tocarla. Nadie se podía sentar en la silla donde ella se sentaba. O sea, se dice fácil, pero tú imagínate el dolor que vivió esta mujer. ¿Qué pensaría esta mujer? Diría, a lo mejor Dios no me ama, ¿no? ¿Por qué ella no puede encontrar una sanidad? ¿Por qué nadie puede tocarme? ¿Por qué nadie puede besarme? Debo de ser una persona espantosa. Porque tienes que posicionarte en lo que ella pensaba, ¿no? ¿O qué crees? ¿Que vivía muy feliz? Dicen, ay, algún día me sanaré. No, ella luchaba con esa baja autoestima que le producía estar enferma durante 12 años con esa enfermedad, porque había otras enfermedades que no producían que la gente no te tocara, que no te besara, que no te amara. Ella no podía estar ni siquiera en una mesa con otras personas. Ella tenía que estar fuera del campamento, vivir aparte de su familia. Imagínate la soledad, pero ella dijo, aunque me apedreen, la multitud no me detendrá, dijo ella, como dice la canción que les mandé el otro día. Escúchenla. La enfermedad no será un estorbo para mí. Yo no me voy a detener, yo voy a seguir adelante y yo voy a hacer lo que Dios quiera. Y algo que yo entendí para yo poder recibir el milagro de mi hijo fue maravilloso, porque yo entendí que la enfermedad no era de Dios. Cuando yo no sabía esto, yo pensaba que Dios podía mandarte enfermedades para que tú aprendieras algo, como me habían enseñado. Pero cuando Dios me dijo, lo que tú estás viviendo no es mío, es del diablo, pero yo sanaré a tu hijo, Él se posicionó en una situación de sanador. Yo entendí que Él era el sanador, como dice Deuteronomio
Deuteronomio, como dice Levítico, como dice Éxodo, que Él es nuestro sanador, ¿no es cierto? Entonces yo comprendí la diferencia entre el bien y el mal. Comprendí que el diablo sí quería tronarme, yo seguramente abrí una puerta totota, pero el Señor pudo sanarme. Me dio la oportunidad, no sé por qué, no entiendo por qué, porque a lo mejor hay gente que nace su hijo mal o tiene algún problema, no tiene esa oportunidad que yo tuve. Quizás el Señor sabía que yo iba a creer, que iba a confiar. Yo no me siento mayor que nadie, no sé por qué Dios me dio esta oportunidad, pero me la dio y yo la aproveché. Yo pude aprovechar esa oportunidad. No sé tampoco por qué me dio la fe porque Él es el autor y consumador de la fe, ¿no? Pero a lo mejor Él vio mi corazón y yo le decía, lo que tú me pidas, lo que tú quieras, pero ayúdame con esto, ¿no? Tú eres el que me sacó de la basura. Entonces yo quiero que tú hoy veas esto, que tú necesitas tener un corazón donde tienes que dejar el orgullo, la soberbia, el rollo, la victimización, la baja autoestima, y por qué a mí Dios, y por qué el otro vive bien y yo no, y la queja, y todo lo que es pecado que se presenta para acusar a Dios, ¿no? Para acusar al omnipotente de pecado, cuando Él no es el que ha producido esto. Es nuestro pecado, es la herencia del pecado en la humanidad, lo que ha producido las enfermedades. De verdad no quiero juzgar a nadie, ni siquiera puedo juzgarme a mí misma, porque no sé ni siquiera por qué Dios me dio esta oportunidad, pero sé que esa oportunidad cambió mi vida, cambió mi manera de ver el corazón de Dios. Ahora yo siento el corazón de Dios sumamente cercano a mi corazón, me siento en tanta confianza con Él, así como de piquete de ombligo con Él, ¿no? Y yo sé que mucha gente diría, qué irreverente es esta pastora, ¿cómo habla así del Señor? Pues es mi amigo, es mi hermano, es el que me ayudó, es la imagen del Dios invisible, el que me ayudó a salir de esta bronca, el que me dio el discernimiento y me dio la revelación para yo poder creer, porque tú vas a creer a través de la revelación. Amén. Y esta mujer tenía todos los conflictos que te puedas imaginar en su corazón, pero sabía que si estaba pasando el Mesías por ahí, ella podía tener una oportunidad. Amén. Ella podía tocar su manto. Amén. Sí. Amén. No estoy diciendo que tú tienes que hacerlo. Tú sabrás si tú lo haces o no. Esto es algo muy personal, chicos. Y si Dios te sana es porque realmente Él así lo decidió y Él sabe tu corazón. Yo no soy quien para juzgar, ni tú para juzgarme a mí. No somos para juzgarnos. Tenemos la posición para ver si podemos alcanzar esta bendición. Cada quien sabrá si cree o no. Cada quien sabrá. Pero hoy Dios puede sanar a tu hijo. Así, tú digas, Dios, yo ya entendí cómo está el rollo. Yo hoy quiero tocar tu manto y quiero que saques toda maldición y toda maldad de la vida de mi hijo, ¿no? ¿Verdad que sí? Amén. Fíjense, Marcos 5:30 al 34. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él. Gracias, Señor, gracias. Volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? El Señor sabe todas las cosas. El Señor no tiene que hacer esas preguntas. Lo hizo por causa de la multitud, ¿estamos de acuerdo? Porque el Señor sabía perfecto quién le había tocado, cuántos cabellos tenía, desde cuando estaba enferma, desde antes de la fundación del mundo. El Señor es el creador. Todo lo que ha sido hecho por Él y para Él. Y nada de lo que ha sido hecho sin Él. Entonces el Señor sabía quién era. Pero estaba checando acá cómo estaba el rollo, ¿no? ¿Quién me ha tocado? Porque sabía que la mujer quería quedar oculta. Y él dijo, no, este milagro tiene que salir a la luz para que muchos puedan creer el día de mañana. El Señor sabe por qué hace las cosas. Y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y me encantan los discípulos, me encantan, yo amo a los discípulos. Yo creo que tú y yo estaríamos iguales ahí, y muchas veces estamos iguales, la verdad. Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Porque no entendían nada todavía los discípulos. Así como tú y yo cuando somos muy bebés no entendemos nada. Pero ellos no entendían
Ellos no entendían quién estaba al frente de ellos. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Como diciendo, a ver, vamos a ver quién lo hizo, ¿no? Ay, me encanta el Señor. Como nos trata de ver como niños chiquitos, ¿no? A ver, vamos a ver quién lo hizo, ¿no? Entonces, porque estaba esperando que la mujer se manifestara. Entonces la mujer, temiendo y temblando, porque dijo, no, ahora sí, ya me sanó el Señor me sanó, pero estos me apedrean. Cuando sepan que toqué a todos pasando ahí para, ¿no? Con permiso, ¿no? Que todos tienen que ir así a entregar palominos y no sé qué lío, y ir a la... Sí, porque tenías, si te tocaba en el mundo, tú tenías que ir al templo a entregar ofrendas y lavarte y no sé qué lío. Imagínate, dijo, no, ahora sí, estos me linchan, ¿no? Con el pueblo de San Mateo, el tipo que se robó los tamales, ¿no? Entonces, temiendo y temblando, dijo, no, ya me descubrió el Señor, ¿no? Fíjate, había tocado su manto y había sido sanada, pero quería quedarse en la incógnita, ¿no? Que no sepa nadie nada porque me va a ir como enfermero. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Señor, yo tenía un flujo de sangre de 12 años y yo me arrastré y toqué tu manto porque sabía quién eras y yo sabía que tú, si tocaba el manto, tú me ibas a sanar. Le dijo la verdad. No le dijo, sí, soy yo. No, le explicó, ¿no? Y el Señor le dijo, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Amén. No solamente sana, no solamente fuiste sanada, sino que esta fe que tú has tenido te ha entregado la salvación. Amén. Imagínate qué padre. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. ¡Qué padre! El Señor le dijo, ese azote había ya venido a ser tuyo, que era del diablo, pero ahora quedaste sana de ese azote que el diablo había querido traer sobre tu vida. Algo muy especial ocurrió allí cuando Jesús se detiene y siente el toque que arrebató su poder para sanar. Hoy está pasando el Señor por aquí. Hay un poder sanador que es el poder del Espíritu Santo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo no soy la que sana, el Señor es el que sana. El Espíritu Santo es el que tiene el poder sanador, el mismo poder que operó para levantar a Lázaro de los muertos, que operó para que el cojo caminara, que el ciego hablara, que el ciego viera y que el mudo hablara, ¿no? El mismo poder es el mismo poder que está operando hoy en ti. Dice que el poder que resucitó a Jesús de los muertos es el poder que opera dentro de nosotros ahora. Ese poder es el que tú estás viviendo dentro de ti y ese poder es el que puede hacer que tú hoy seas sano o sana. Amén. Escucha, Marcos 5, 35 y 36. Fíjate cómo lo entrelaza el Señor, ¿no? La mujer que vino por atrás sin querer ser vista y el hombre pues que estaba esperando, que dijo, oye, pues esta vieja vino aquí, no, pues ya me está retrasando la onda, ¿no? Mi hija se está muriendo y seguramente estaba viendo Jairo como diciendo, pues qué onda, Señor, apúrate, mi hija está agonizando, ¿no? Mientras él aún hablaba, vinieron, fíjate, pensando que ya no podía estar peor, ¿verdad? Así como cuando a mí me dijeron, no solamente tiene el síndrome, sino que ya tiene escoliosis en el segundo ultrasonido. Es cuando dices, ya, no, pues Dios no me está contestando, ¿no? Porque tanta persecución o tanta oposición de la gente que te dice que estás loca, que cómo vas a creer en eso, eso pasó hace muchos siglos. Tú dices, pues a lo mejor sí estoy mal y a lo mejor Dios no quiere sanar a mi hijo. Y yo tuve muchas dudas. Por eso dice el que cree y no duda en su corazón, pero el dudar no quiere decir que tú no vas a tener cuestionamientos, porque dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y que no dudó por incredulidad, ¿no? Sino que se fortaleció en la fe y no dudó de su edad ni de la matriz de Sara. Pero en el libro de Génesis dice
que él le dijo, a hombre de 100 años ha de nacerle hijo. O sea, sí dudaba en su corazón, pero volvía a la fe. Sí dudaba y decía, no, ¿será que estoy bien? Es que ya esto ha pasado demasiado tiempo y ¿será que? No, sí, Señor, tú me lo dijiste, tú lo vas a hacer. Por eso el no dudar no es que tú nunca vas a cuestionar si estás bien o estás mal, o si Dios, habrás escuchado bien lo que te dijo Dios o no, sino que tú vuelves a la fe, porque siempre confiarás en aquel que te lo prometió. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Ya no estaba agonizando. Tu hija ha muerto. Oh, Dios, por favor, escuchen, papás. ¿Para qué molestas más al maestro? No sabes cuántas veces esto pasaba por mi cabeza. El segundo ultrasonido salió peor. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya no quiso, él no quiso. Pero él me decía, no, yo sí quiero. Y yo abría los ojos y veía los edificios y veía el siglo XX y el rollo. Y yo decía, no, hombre, estoy más loca que una cabra. Pero me arrodillaba a orar y el Señor me decía, tranquila, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sí, Señor, perdóname por dudar, pero sí, Señor, sí, es que, Señor, abro los ojos y veo todo y me olvido de tu promesa, pero vuelvo a orar y vuelvo a leer la Biblia y digo, claro, es así, tú me lo dijiste, ¿no? No puedo dudar, Señor. Entonces, es volver a esa fe lo que te hace que no te detengas. La multitud no te detendrá, la enfermedad no te detendrá. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Es lo que me dijo el Señor a mí, ¿se acuerdan? No temas, cree solamente. Y se dice fácil y tú dices, creo solamente, sí, pero Jairo le habrá dicho, pero pues apúrate, pero está muerta, ¿cómo le vas a hacer? ¿Podrás hacer ese milagro? ¿Realmente querrás levantarla de los muertos? ¿Realmente querrás sanar a mi hijo después de que salen tan mal los análisis? ¿Realmente estaré bien? Porque la fe es dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si tú a lo que ves crees, pues ¿para qué lo crees? Pues ya lo ves. Pero lo difícil es creer cuando no ves y cuando Dios te está hablando con esa promesa a tu corazón, escucha, y te está diciendo no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Amén. Cuando ya no hay esperanza, cuando parece que todo sale mal y no tienes a dónde voltear, el Señor te dice, no temas, cree solamente. Tan sencillo y tan tranquilo el Señor. No te preocupes, tienes que creer, eso sí. Y si no crees, pues es un problema, porque conforme a lo que creíste, te será hecho. Y creer es que estás depositando esa confianza no en lo que tú quieres, sino en ese corazón amoroso que no pierde ninguna batalla. Es un corazón amoroso que muestra su misericordia, que quiere dar buenas dádivas, que siempre quiere hacer lo mejor para sus hijos. Creer, para tú creer tienes que ver el corazón de Dios, que Él te ama y que siempre te quiere dar lo mejor, porque te ama. Después arreglará todos los problemas. A mí me dio lo mejor y luego pregúntame todos los problemas que arregló, pero primero vio mi fe. Y yo le dije, yo creo en ti y yo confío en ti y Él no puede fallar en eso. Después arregla los problemas, ¿verdad, hijitos? Ajá. Marcos 5, 37 al 43. Fíjate. Imagínate a Jairo ahí diciendo, no, pues ya está, ahora sí ya se me murió la muerta. ¿Qué le voy a hacer, Dios? Por favor, Señor, apúrate. Tranquilo, vete, vamos, que nadie nos siga. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, que eran los que
estaban más siempre con él, ¿no? O sea, más unidos con él, y como que habían visto la transfiguración, habían visto un montón de cosas, podían tener un poquito más de fe, ¿no? Que los demás. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Imagínate, estaban ahí hasta las lloronas, ¿no? ¡Ah, la niña! Imagínate que se te muera un niño de 12 años. Madre mía, que es un dolor espantoso. Estaba todo el mundo pues con unos llantos espantosos, ¿no? Fíjense, esta parte me encanta. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Ay, me encanta. Ay, señora, ¿cuántas veces has de haber dicho: Diana, ¿por qué alborotas y lloras? Diana, ¿por qué no le paras con tus llantos y tú no? Ah, no, ¿verdad que sí? La niña no está muerta, sino duerme. Y el Señor nunca miente. La niña había creído ya. Y Jairo había creído en él ya. Porque seguramente ya había ministrado a su hija de que Jesús era el Mesías. Por eso dice: la niña no está muerta, duerme. Porque nosotros no morimos, nosotros dormimos. Escucha. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró. O sea, estaba Pedro, Jacobo, Juan, el padre y la madre de la niña, nadie más, ¿ok? Y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Amén. ¡Ah! ¡Qué maravilloso el Señor! No nos podemos comparar nosotros, pero Él puede hacerlo. Desde los cielos decir Talita cumi. Desde los cielos puede decir que sea sanada. Amén. Que sea sanado. Amén. Y es un privilegio vivir algo así, porque cuando Dios te sana, o cuando Dios sana a alguien muy cercano, nunca se te va a olvidar, jamás. A mí me decía la gente: ¿por qué siempre hablas del milagro de Natán? Ay, pues ¿por qué? Hermana, porque yo le doy todos los días de comer a un niño sano. Y toda mi vida, hasta que me muera, voy a hablar del milagro de Natán. Y te voy a decir una cosa: en mis oraciones yo le decía: Señor, sánalo, y yo te voy a dar la gloria todos los días de mi vida, de lo que tú has hecho. Y es lo que hago siempre. Le doy la gloria al Señor de lo que ha hecho. No solo en la vida de Natán, hermano, en mi vida. Me cambió a mí, me transformó a mí. Porque Jairo, te aseguro que nunca más fue el mismo. Y te aseguro que en su sinagoga predicaba a Cristo. Te aseguro que les decía: hombre, sí, está padrísima la ley, pero fíjense que este Mesías levantó a mi hija de los muertos. Porque él no entendía que dormía. Por eso se burlaban de él, porque decían: está loco, está muerta. No está muerta, duerme. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Imagínate, la niña se levantó y dijo: ay, pues ¿qué onda, no? O sea, el niño no sabe ni lo que pasó, ¿no? Se levanta y quiere correr, y quiere agarrar, y dice: pues ¿qué pasa aquí, no? ¿Quién es este señor? ¿No? A lo mejor había escuchado de él, pero no lo había visto en persona. Y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diera de comer. El Señor siempre pensando en nuestras necesidades, ¿verdad? Como siempre sucede cuando hay fe. Esta historia tuvo un gran final, con las dos cosas, tuvo un gran final. Como mi vida tuvo un gran final. Gracias, Padre. Ay, qué felicidad. Era hermoso darle de comer, levantarme a las 4 de la mañana, decía: ¿no te pesa darle la mamila? No, yo era feliz, decía, lo veía y decía: no me la cago. Es padrísimo lo que estoy viviendo. Tengo un hijo sano. ¿Tú sabes lo que yo disfruté eso?
Aunque el diablo se las arregló para amargarme por otras situaciones y no supe manejarlo porque era muy bebé, el Señor trabajó en mi corazón, en mi vida, y me sacó de todo ese rollo que viví, de todo ese dolor, y ahora te puedo decir que soy feliz. No por el milagro, sino por la vida que tengo en Cristo y porque sé que mi vida es para Él, por Él. Todas las cosas que haré serán para Él siempre, hasta que me muera, hasta el último respiro viviré para Él, lo amaré, lo bendeciré, y estoy agradecida de todo lo que has hecho en mi vida y de todo lo que estás haciendo en la vida de los chicos, Padre. Te agradezco muchísimo, y sé que esta prédica va a despertar en ellos el poder saber que hay otra forma, no es como tú lo ves. No estás limitado, ¿no? El milagro no fue para la hija de Jairo, para la mujer del flujo, para la pastora Diana. El milagro es para ti. Si tú lo quieres, si tú te acercas, si tú te postras, si tú vienes por atrás y tocas su manto, como tú quieras. Amén. Como siempre sucede cuando hay fe, esta historia tuvo un gran final. Y por lo visto la niña había creído en Jesús. Antes pues no estaba muerta. Ella había creído, ¿no? Antes, y no estaba muerta, sino dormida. Y sabemos que nosotros no morimos, sino dormimos. Primera de Corintios 15, 51. Doctrina, chavos, doctrina. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, los salvos, ¿no? Pero todos seremos transformados. Porque acuérdense que por el arrebatamiento podemos no dormir. Sería padrísimo, ¿no? Tener el arrebatamiento. Mi amado, es importante que no pensemos en estos grandes milagros como que fueron solo para ellos. O que fueron solamente para que Jesús mostrara que era Dios, como dicen muchas doctrinas. Que era para que mostrara que era Dios. La verdad de todo esto es que Él vino a manifestar el gran amor y compasión que tiene por su creación. Una creación que se descarrió sin darse cuenta de las consecuencias de la desobediencia. No entendieron lo que iba a pasar. No entendemos lo que va a pasar. No, somos torpes. Pensamos que desobedecer da igual. No lo hagas. No. Volvamos al corazón del Rey. Y disfrutemos con alegría de sus grandes bendiciones, así como lo pudo experimentar Jairo y aquella mujer sin nombre, que ni siquiera puso el nombre el Señor, porque a lo mejor hay mucha gente por ahí sin nombre que dice, pues yo quién soy para que Dios me sane. No, tú eres especial. Tú eres una creación especial para Él. Dios no es un Dios de manadas, Dios es un Dios personal, ¿ok? Pues la gracia es para todo aquel que no teme y cree solamente. Amén. Quizás hoy es tiempo de postrarse ante Él o de tocar su manto. Amén. Pues el Señor está pasando por aquí. Amén. Qué padre. Qué padre poder compartirte esto. Qué padre que sepas que yo lo viví, que es real hoy, 2000 años después, 2000 y pico de años después, yo vi ese milagro. Fue impresionante ver ese milagro. Había gente que me decía, ay, seguro los doctores se equivocaron. No, mi hermano, no se equivocaron. Mi madre, cuando recibió la noticia en la sala de espera, cuando Alejandro salió, dijo, Victoria, mi mamá cayó de rodillas. O sea, sabíamos todo. Mi mamá tuvo 3 hijos enfermos. Y Juanita, mi hermana, tuvo un hijo enfermo. Y la siguiente era yo, ¿no? Pero el Señor me dio a bien el poder cortar esa situación familiar, ¿no? Y poder detener esto. Por eso yo le dije a Natán, tú jamás vas a tener un hijo enfermo, Natán. Amén. Porque el Señor me dio la capacidad de poder cortar esto, de creer y de poder transmitir a las siguientes generaciones salud, bienestar, victoria y amor. Yo estoy segura de que tú tienes problemas y que hoy
si Jesús está pasando por esta casa, también está pasando por tu casa. Tú estás escuchando esto hoy o lo vas a escuchar otro día. El Señor trasciende tiempo, trasciende también espacio, y yo espero que esta palabra llegue a tu corazón y que tú puedas tener esa fe sencilla de decir: Señor, tú lo vas a hacer. Amén. Yo confío en ti, yo creo en ti. Y si el Señor te habla, escucha, porque yo escuché su voz cuando me dijo: no temas, cree solamente. Y yo creí, confié, puse todas esas promesas en mis paredes, y yo sabía que cuando decaía mi fe yo tenía que voltear a ver esas promesas, y dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahí es donde mi corazón crecía y decía: sí, el Señor me lo dijo, Él no miente, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces yo sabía que Él lo iba a hacer, y esperé con mucha alegría ese milagro. Yo lloraba en esa cama de hospital, pero no por tristeza, lloraba porque sabía que iba a haber ese milagro. Y los doctores pensaban: pobrecita, está esperando un milagro, híjole, ¿cómo llora? Cálmese, señora. Y decía: no, es que estoy llorando de gozo, usted hoy va a ver un milagro. Y lo vimos. Así que yo no sabía nada de la declaración, yo no sabía nada de echar fuera demonios, yo no sabía nada de nada. Lo único que el Señor me dijo a mí es: cree en mí, confía en mí, y yo lo hice. Amén. Así que hoy te invito, el Señor está pasando por aquí, y que puedas tocar su manto, y que el Señor pueda hacer un milagro en ti como lo hizo en mí, o un milagro en tu hija o tu hijo como lo hizo en la hija de Jairo. Así, dos ejemplos preciosos, ¿no? Algo para ti misma o algo para tus generaciones. Así que nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Si gustas compartir esta prédica, a mucha gente podría servirle, porque hay gente que cree que ahora vivimos un tiempo diferente y que los milagros fueron para aquel tiempo. No, mi hermano, yo viví un milagro en el siglo XX. Así que te invito a que tú también lo vivas, y vivo milagros a cada rato, En mi casa hay milagros a cada rato, pero este fue un milagro que fue demasiado ostentoso, ¿no? Por eso siempre lo repito, porque fue algo que marcó la vida de toda mi familia. Así que te bendigo, y si quieres saber más de esto, por ahí puedes comunicarte con nosotros en las redes, y podemos enviarte prédicas o podemos ayudarte de alguna manera. Estamos aquí en Ricardo Toscano, casa número 6. Si vas a entrar, pide entrar con la pastora Diana Salomón, y aquí te esperamos para que tú, cuando estemos ya en presencial, para que tú puedas aprender más acerca de cómo Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Lo que hizo ayer, volverá a ser hoy. Amén. Y Dios es un Dios de milagros, y es un Dios de sanidad y de libertad. Te bendigo, quien quiera que seas, y nos vemos el miércoles. Comparte esta prédica, por favor.